está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, la nominación de Marco Rubio a la Secretaría de Estado ya fue, como sabemos, confirmada oficialmente por el propio Donald Trump, convirtiendo al senador cubano-americano en el primer hispano al frente de la diplomacia de los Estados Unidos. Marco Rubio dirigía un departamento va a dirigir, un departamento que tiene 80.000 empleados, 42.000 millones de dólares de presupuesto y 270 embajadas alrededor del mundo. Marco Rubio asumirá tras la confirmación del Senado con varios conflictos bélicos de envergadura, empezando por el de Ucrania, el del Medio Oriente. También tendrá que enfrentar la peligrosa alianza entre Rusia y China, así como Corea del Norte e Irán, entre otros, ¿no? Algunos tienen la esperanza con Marco Rubio de que termine una larga etapa de apatía diplomática hacia América Latina y un mayor énfasis en poner en su lugar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hablaremos de todo ello y analizaremos también el largo calvario de Donald Trump para regresar a la Casa Blanca. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Fondo. Muy bien, nos acompaña hoy Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión. Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Manuel, y además hoy es un día especialmente feliz para todos nosotros, porque el que Marco haya llegado a esa posición tan alta no solo es un triunfo para él y su familia y para su esfuerzo y su trabajo, también para los que hemos colaborado estrepitosamente en que él llegue ahí. Es decir, el señor Rubio, para que la gente tenga una memoria, arranca como comisionado, ¿no? Sí, en la ciudad de West Miami, sí. Ok, arranca comisionado en la ciudad de West Miami, posteriormente ser elegido senador estatal, pasa a ser el líder de la bancada en el Senado y después, posteriormente de eso, es cuando se presenta a senador. Y lleva dos veces de senador, 2 elecciones, y bueno, y en todas ellas ha sido absolutamente protegido, promovido en todos los aspectos y siempre ha tenido una voz abierta en este canal cuando ha querido y como ha querido para expresar tanto su opinión como lo que era necesario oír y promover. Y al llegar aquí, Juan Manuel, lo más importante para aclarar es que cuando nos acusan de cualquier cosa, evidentemente partidistas, republicanos o lo que sea, yo quisiera saber, el senador Marco Rubio, que va a la Secretaría de Estado, ¿qué afiliación política tiene? Republicano, ¿no? ¿Cuántos comisionados tenemos? ¿O congresistas? Bueno, congresistas tenemos a María Elvira, a Mario Díaz Balar, a Carlos Jiménez, en la Florida. Ya hablo de la Florida. ¿Y qué afiliación política tienen? ¿Son republicanos? Son republicanos. ¿El alcalde de la ciudad de Miami qué afiliación política tiene? Es republicano. Los comisionados, el señor Carollo, Manolo Reyes, etcétera, ¿qué afiliación política tienen? Son republicanos también. Son republicanos. Entonces, acaba resultando que nosotros, por servir a la gente del pueblo, a la que representamos, a la gente de los cubanos, resulta que todos son republicanos y porque defendemos para que lleguen, porque son los que representan a lo que esta empresa representa, que es a los cubanos del exilio y a toda la gente que nos quiera ver. No somos excluyentes, somos incluyentes. Nada más que lo primero que hace falta es que quieran y en este momento creo que lo estamos consiguiendo. Todos los líderes vienen de afiliación republicana, que quede claro. Los que no son de afiliación republicana son lo contrario, es decir, nos tenemos que enfrentar al señor Joe García, que fue, pero nunca consiguió llegar al Senado, pero claro, ese es demócrata, y el señor Raúl Martínez, que desde su estela donde estuvo, ataca y ataca y ataca, claro, es demócrata, y todos los que nos atacan son demócratas que no están, pero todos los que defendemos y nos defienden son republicanos que sí están. Entonces, bueno, pues a ver a quién tenemos nosotros que defender, por quién tenemos que abogar y a quién tenemos que promover, que alguien me lo diga y darles una voz, porque al fin y al cabo nosotros lo que somos aquí es la voz de la comunidad, de lo que la comunidad quiere y espera. El señor Bob Menéndez no era evidentemente, a pesar de que ahora haya caído en desgracia momentánea, espero yo,
era más amigo de esta casa, o tanto como pueda ser el senador Marco Rubio. Igual de cubano que él. Y yo fui hasta Washington a hacerle una entrevista, que es la única que tiene en su vida de este nivel, y era demócrata, y yo me sentí muy a gusto con él. O sea, yo no tengo partido, el canal no tiene partido, el canal lo que tiene es cubanos, amigos y gente que nos quiera y que nosotros podemos ayudar y nos puedan ayudar a nosotros. Qué bien. Bueno, nada, vi algunas de las fotos de Marco aquí en el canal. Más adelante, después que voy a tener unos invitados para el caso específico. Estabas un poco más joven, ¿eh? Sí. Entonces, y no ha pasado tanto. Yo me veo igual, yo no sé por qué me ven distinto. No, yo te veo igual, y a Marcel también le veo igual. Al senador es al que le veo incólume al tiempo, le veo perfectamente. ¿Será que no pasa el tiempo por él? Porque hoy me estaba acordando de la edad que tiene, porque fue un senador jovencísimo. 52 o 53, creo, ¿no? 54, creo, o 53 o 54. Sí, por ahí. Sí, bueno, pues sigue teniendo la misma carita. 53. Parece un niño, una maravilla. Bueno, no sé qué tinte de pelo usa, si es que usa alguno, pero desde luego se ve sumamente joven. Qué bien. Le decía que más adelante, una entrevista que yo le hice en su oficina de Washington, sobre su relación con Trump, me pareció que tenía una actualidad tremenda. Pero, de todas maneras, usted me ha planteado hoy un tema que es manual para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Quiero aprenderlo, ¿no? Sí, a ver cómo es. El título es Manual para llegar a ser presidente de Estados Unidos by Donald Trump, traducido por Carlos Vasallo. Ajá. Es decir, yo soy la voz en este caso de Donald Trump en el sentido de la penuria, de la procesión que ha tenido que sufrir para llegar a ser presidente de Estados Unidos. Y es muy interesante hacer este recuento y revisarlo, porque cuando acabemos yo me hago una pregunta que sirve también para el inicio. ¿Por qué un hombre con dinero, que ya ha sido presidente, que tiene la vida arreglada, que tiene los negocios, no tiene que meterse a esto para defender los negocios, no tiene que meterse a esto para la ambición personal o política, porque se supone que ya la cubrió siendo presidente la vez anterior? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su lucha? ¿Por qué decide hacer esto? Porque no le ponen más que obstáculos por el camino, y obstáculos que uno solo de ellos, cualquiera de ellos, es suficiente para tumbar al hombre más hombre. Por lo tanto, vamos a hacer un recuento de lo que es manual para llegar a ser presidente de los Estados Unidos by Donald Trump. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por el día que a él decide que va a volverse a presentar. Es decir, él sale amargado de las elecciones de hace... Del 20. 4 años, y decide que no... Él siempre ha pensado, yo me imagino que erróneamente o no, pero él siempre ha pensado que no perdió. Él siempre ha pensado que ganó y que le hicieron una injusticia, un robo. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, pero sin ánimo de tener, como diría aquel, un espíritu inflamatorio. Pero sí es muy de llamar la atención que hace 4 años sacó muchos menos votos de los que sacó ahora. Y cuando fue presidente 4 años antes, en el 16, también sacó muchos menos votos. Entonces, ahora acaba resultando que saca más votos. Cuando todo el mundo lo persigue, cuando nadie lo quiere, saca muchos más votos. Entonces eso a él, mentalmente, psicológicamente, le da la fuerza para seguir pensando que algo pasó. A él, yo no digo que se lo tengamos que pensar los demás, pero a él le da un soporte de decir, ¿por qué esa vez sí y la anterior no, y esta tampoco, y en esta saco más? Se han depurado los sistemas de elección, se han depurado los sistemas para contar, los estados han mejorado, producto de la bronca del 2020, su manera de contar. Yo creo que en alguna parte para presidente sí. En otras partes sigo estando un poco alucinado cuando veo que se siguen contando los votos a mano y que todavía hay algún estado que no ha dado el resultado final. ¿Cuántos estados quedan sin dar el resultado final? Bueno, faltan congresistas, pues faltan, sí, bastantes, sobre todo en la costa oeste, ¿no?
Yo... en la costa oeste, porque llevan 3 horas de atraso. Será por eso. Será que no. Usted hizo una pregunta la otra vez de por qué, si es la misma... Sí. Yo la verdad que no, todavía no le encuentro la respuesta. Sí. Me parece muy técnica de alguna manera. Ese día que Trump, amargado, traumatizado, creyendo que hubo un fraude, que pasa lo del 6 de enero... y que decide, de alguna manera, empieza de nuevo su campaña de reelección, ¿no? Bueno, se retira a Mar-a-Lago y hace ejercicios espirituales y decide que él es incapaz de pasar a mejor vida política sin antes hacer el esfuerzo de volver a ponerse como presidente, a ir a una campaña, porque él cree, insisto, la principal motivación sería posiblemente que él cree que ganó, y esa motivación es clave, porque si hubiera ganado ya no podría estar de presidente, y es una motivación tremenda, porque ¿qué edad tiene Trump? Pues ya tiene 78, ¿no? No, pues si tiene 78, va a ser elegido presidente con 78, bueno, ya es elegido, va a ser nombrado presidente, va a tomar efectivo en enero como presidente la juramentación, y va a salir ¿con cuántos? 82. Ok, si eso no hubiera pasado, él habría salido presidente con 74 y ahora con 78 estaría saliendo. Es evidente que entrando ahora con 78 y saliendo con 82, la vida le va a pesar. Vamos a decir que Biden también tiene 82 ahora mismo, me parece, y entró con 78 a ser presidente, y en la última etapa, evidentemente, está claro que empezaba a tener problemas de riesgo sanguíneo por la senectud. No quiere decir que 82 años sean para todo el mundo iguales. Yo tengo infinidad de conocidos y amigos que tienen 85 y 86 y evidentemente están maravillosamente bien, pero hay otros que la edad efectivamente les alcanza y les llega. Yo espero que a ti y a mí no nos llegue ni nos alcance y podamos seguir haciendo programas, y que el público que nos ve también. Diego cumplió antier, ¿cuánto? 98. 98. Bueno, vamos a mandar un saludo a Diego Suárez, que es el máximo exponente y representante del exilio cubano y que ha cumplido 98 años y en perfecto estado, no solamente de salud mental, sino de energía, de capacidad y, lo que es más importante, de ganas de seguir luchando por Cuba. Me asombra que me llama a las 8 o 9 de la mañana y me dice: hay una persona que tienes que conocer porque es un buen cubano que va a hacer mucho por Cuba. Y digo: Diego, ¿y esto a las 11 sirve igual o tiene que ser a las 8 de la mañana que estoy con el café? O sea, su vida es eso. Así que felicidades, Diego. Ojalá todos podamos disfrutar de una vida larga y fecunda como la tuya y cumplir 98 años. Yo ahora mismo firmo. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos me gustaría que usted me enumerara ese calvario, ese manual, ese vía crucis que ha transitado Trump en estos 4 años para llegar a la presidencia, y qué lección se podría sacar de eso, o qué crítica, depende de cuál es su posición, me imagino. Regresamos, estamos conversando con Carlos Vasallo. Muy bien, seguimos conversando con el presidente de nuestra cadena de radio y televisión, Carlos Vasallo, sobre estos momentos históricos que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuándo empieza el Vía Crucis de Trump? El Vía Crucis de Trump empieza cuando el Partido Demócrata está convencido de que él va a presentarse como candidato y tiene miedo de 2 cosas. Una, de que reviva otra vez en la historia de las elecciones pasadas, y 2, de que realmente sea un candidato con fuerza y peligroso. Ellos no veían en el Partido Republicano un líder que pudiera arrebatarles el poder que estaban disfrutando, pensando de una manera ilógica, obviamente, que el señor Biden podía reelegirse. Estamos hablando que si Biden realmente hubiera ganado, estaría reeligiéndose con 82 y estaría saliendo con 86. Creo que solamente, ¿cómo se llamaba aquel? El Chin Chau Jau, fue el único que llegó hasta esas alturas. En fin. Y Balaguer en República Dominicana. La última vez que salió se siguió postulando con más de 90 años. Creo que la última vez que yo fui a la toma de posesión en el 90 y tenía 90 años. Iba como con el siglo, bueno, no me acuerdo. Pero el tema es, cuando ellos sospechan que eso es una historia real que va a pasar, ellos empiezan el ataque judicial. Lo primero que hacen es, en agosto 14 del 23, con 41 cargos de delitos graves, le ponen un fiscal. Trump no es uno de los 19 acusados, y entre ellos también está Rudolph Giuliani, y empiezan a perseguirle con la famosa Fannie Wills, con la fiscal, y a partir de ahí se crea el primer vía crucis para él, que en este momento está paralizado,
por los problemas que existen con, bueno, primero porque después ahora de ser presidente, evidentemente es claro que eso va a desaparecer, pero esta señora que está en pantalla, que es la fiscal que le persigue, está ahora mismo encausada por no se sabe si hay malos manejos o responsabilidades o qué sucede. Entre las cosas que sí se sabe es que a pesar de todo eso, de ahí han salido infinidad de personajes dañados, especialmente Rudy Giuliani, que ha salido con una sentencia condenatoria donde le han quitado hasta la casa. El otro día estaba la imagen de dos funcionarias del sistema de elecciones de Georgia entrando a su casa y diciendo que además que faltaban cuadros y faltaban pinturas, que habían visto unas fotos en una revista. Y iba en un coche caminando, un Mercedes convertible, y le dijeron que, yéndose de la casa, dijeron que también lo tenían que devolver. Yo creo que basta con ver a Rudy Giuliani ahí en esa imagen que está saliendo ahora mismo para saber que lo han liquidado. Este señor fue fiscal general de Nueva York, este señor fue alcalde de Nueva York, y este es el triste final que ha tenido por culpa de este problema, que es un final verdaderamente tremendo. En ese mismo procedimiento están varios de los abogados de Trump, que también han estado encausados y con miles de problemas. Ahí, a partir de ahí, el siguiente caso que tiene es el de los valores inflados de la propiedad. Ese es de septiembre 21 del 2022. De ahí acaba de salir un fallo. Bueno, o sea, ese es anterior, si es del 22, anterior al de Giuliani. No, es agosto 14 del 23, dice el aquí. 23, bueno, el anterior, el que está antes de ese es el de noviembre 22 del 22, que también está pegado, ¿no? Ok. O sea, ese es, uno es septiembre, ¿ok? El otro es noviembre 2022, que es el de cuando ya nombran especial a Jack Smith. Luego viene seguido el de agresión sexual con Jean Carroll, que ese es noviembre 24 del 2022. Después viene seguidito el intento de permanecer en el poder, que es agosto del 2023, en fin. Y ahí se le van ligando los casos, aparece el de Stormy Daniels. Es decir, al final él tiene que lidiar entre el 2022 al día de hoy, hasta que ha sido ganador de las elecciones, con aproximadamente 10 casos judiciales, de los cuales 2 son por problemas de Stormy Daniels y el de la señora Carroll, que son 2 casos verdaderamente sui generis, ambos y a dúo. El de la señora Stormy Daniels se convierte en un problema diferente, porque no es porque estuvo con ella ni por un problema de violaciones, porque teóricamente se le pagó un dinero de campaña en un arreglo a través del abogado Cohen para que no hablara y no dijera que había tenido relaciones con él. Ella decía que iba a hacerlo público. Espero que no tuviera un video para sacarlo en las redes, pero dijo que lo iba a hacer público y en ese momento el abogado hizo un arreglo con él. Ahí de lo que se le acusaba a Trump es mucho más complicado, es que utilizó dinero de la campaña para pagar ese dinero porque eso era perjudicial para la campaña y por lo tanto era una manera de involucrar fondos de la campaña de una manera ilegal y ese era el delito que se creaba ahí de una manera absolutamente bilateralizada, ¿no? Porque entonces ahí tuvo la suerte o la mala suerte de que la persona de confianza, el señor Cohen, pues se dobló y empezó a cantar todas las cosas. Cosas que no le han sucedido con todos, porque quiero aclarar que eso no le ha pasado, por ejemplo, con Steve Bannon, que aceptó ir a la cárcel y era su asesor personal y dijo yo voy para la cárcel y se acabó. No, hay que hacer lo que hay que hacer. Usted si dice o declara, él dijo ni digo ni declaro. Y aprovecho para aclarar que Steve Bannon tenía la oficina en el mismo edificio que la tenía yo en Los Ángeles, en la Ciénega esquina Sunset, Doheny exactamente, al lado, y él se dedicaba allí a hacer documentales y películas y financiaba a través de una compañía de JP Morgan financiera. Y él venía de JP Morgan, y antes de JP Morgan, él venía de ser como DeSantis, de oficial de la Marina. No me acuerdo si incluso fiscal, igual que él. Era un personaje verdaderamente curioso, atractivo, simpático. Hizo varias películas, financió muchas, varios documentales. Yo tuve la suerte de tener una relación con él, comer normalmente en un restaurante que había, se llamaba Sacha,
que también bajaba Stallone, yo lo conocía, había hablado con él no hace mucho tiempo y tengo una opinión de él de un fajador, un luchador, y él es el que sale de Los Ángeles y se va a Palm Beach y monta break con el otro socio y ahí involucran a Trump y es uno de los, por eso acaba de asesor personal de Trump en la Casa Blanca, pero al final tienen una discusión. Yo creo que los dos tienen un carácter volcánico. Este hombre no tiene ninguna necesidad de aguantar absolutamente a nadie. Es un hombre profundamente rico, que yo sepa. No sé si ha perdido la fortuna, pero desde luego la tenía. Y por lo tanto, ese se ha tenido que echar un buen ratito en la cárcel. Pero en todo ese procedimiento ha sido detrás de otro. Esto ha sido una continuidad. Algunos le han obligado a sentarse directamente en la sala, como el juez Marchand. Otros lo ha podido evitar. El de Stormy Daniels no ha tenido que aparecer. En el de Caron no ha tenido que aparecer, según recuerdo, no ha tenido presencia física. Pero esto es un calvario. O sea, esa imagen de Trump sentado ahí, ese es en el caso con el juez Marchand, que le ha supuesto una humillación personal, porque eso evidentemente marca para siempre, ¿no? Hay que recordar que el juez Marchand es un juez de origen colombiano, no, creo que hasta nacido en Colombia, si no recuerdo mal, y está adscrito directamente al Partido Demócrata. Hay que quedar en claro que casi todos los juicios salen de sede en Nueva York y casi siempre adscritos al Partido Demócrata. O sea, puede que sea una coincidencia, pero la coincidencia es mucha. Hay un solo procedimiento que yo me acuerdo, que es el de Georgia, porque es donde se crea el fraude del problema de que le acusan de haber tratado de modificar, y el de Palm Beach, de los documentos aparecidos confidenciales en su casa. Yo realmente, cuando hablaron de los documentos confidenciales en su casa y vi que eran unas cajas en el cuarto de baño, a mí me desilusionó un poco lo de Trump, tener esa casa tan maravillosa, Palm Beach, para acabar ¿Qué pensaba? ¿Que era una maleta como en las películas? Yo pensaba que plateada, era un archivo bien organizado, bonito, donde ponía el nombre de cada cosa. Lo que pasa es que esa imagen que vimos es una imagen que el FBI coloca para la foto, y por eso es que la jueza dice que fueron manipulados y causó un problema legal para la fiscalía. O sea, que no era necesariamente que estaban así. Bueno, pero evidentemente siempre es famoso que cuando se van a hacer casos planten pruebas, o depende a quién, o que, bueno, por eso se han hecho tantas películas sobre el tema, ¿verdad? Que dicen, vamos a poner esto aquí, hacemos esto aquí, luego se descubre que no estaban donde decían, que estuvo movido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho concreto es que estaban ahí en el baño o cerca del baño, no ha habido una habitación al lado, y estaban dentro de unas cajas y aparentemente no habían sido ni... Y en el caso de Biden estaban en un garaje. Estaban en un garaje, bueno, que además a la intemperie. Pero tampoco sabemos, cuando hablan de secreto del sumario, solamente es porque pone top secret en la caja. Pero no creo que Trump, en mitad de sus actividades, tuviera tiempo para saber si estaba dedicado a descubrir que había una bomba atómica en Irán, porque eso ya se lo habrían dicho antes. Claro. Nunca se ha dicho cuál es el inventario de los secretos. Esa es una cosa que yo por lo menos no la he conocido. Pero ese procedimiento quedó con la jueza de turno, lo desestimó y ha quedado prácticamente cerrado por sí mismos, ¿no? Esa es la imagen entiendo que es la imagen de Biden, ¿no? Pero bueno, a Biden ni le tocaron, ni le dijeron, ni nada que se le parezca, ¿no? Y últimamente, si ahora entrara contra Biden, yo creo que cualquier doctor dirá que no puede ir a un proceso judicial por problemas cognitivos. O sea, yo no creo que fuera posible encauzarlo hoy día. Así que, y también no creo que Trump tenga el mal gusto de tratar de hacer eso. Sería, sí, tremendo. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más de este manual para llegar a presidente de los Estados Unidos, según Carlos Vasallo, ¿no? De la versión firmada. No, yo creo que según Donald Trump, porque él es el que lo ha vivido. O sea, en todo esto que hemos dicho hasta ahora, podemos tener algún error en alguna de la forma, pero no en el fondo. Son juicios que le fueron puestos y que ahora vamos a simplificar. ¿Cómo no? Bueno, vamos a una pausa, pero antes creo que tenemos un mensaje. Pero continuamos con este manual para llegar a presidente de los Estados Unidos, que a mí le veo un toque irónico, ¿no? Al título.
Bueno, no es un toque irónico, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. En referencia a los valores inflados de las propiedades, que es uno de los primeros que se le pone el 21 de septiembre del 2022 y que obtienen un fallo por 355 millones en su contra. El 25 de marzo una corte de apelaciones lo bajó de 464 millones a 175, mismos que él ha tenido que poner en un bono, en una fianza. Es decir, él tiene puestos en este momento 175 millones en ese, tiene puestos 90 o 95 en el de Carroll y no recuerdo si tiene alguno más, pero solamente en eso ya está rondando los 300 millones en fianzas. Si a eso le añadimos que debe llevar 70 millones de costos de abogados, ya estamos hablando fácilmente de 400 y pico millones, o sea que hay que tener muchos millones para eso. El del inflado de las propiedades es un caso de esos verdaderamente sui generis, porque no hay antecedentes legales, entonces hay que inventar una ley especial para él, porque se trata de que él pide un crédito a un banco, el banco le concede el crédito basado o le solicita posiblemente el propio banco que haga una actualización del valor de sus propiedades. Evidentemente no es él el que lo hace la gente que trabaja para él, porque es una organización grande. Consiguen darle un valor que al banco le compensa y obviamente el encargado de vigilar que ese valor es el correcto, es el banco, y le da el crédito. El procedimiento es que él dijo, el proceso es porque eso era inflado y entonces era un delito. El delito no consistía en que el banco dice que se sintió defraudado, no. El delito no consistía en que el banco dice que no recibió el dinero, no. El delito no consistía en que el banco demandaba a Trump, no. El delito consistía en que la fiscal especial, que se llamaba Leticia James, decidió que el inflar el valor de las propiedades para conseguir un crédito era un delito que se conllevaba una pena, vamos, de un nivel pues como el que obtuvo. ¿Y por qué era eso? Pues sencillamente porque ella pensó que a pesar de no perjudicar en ninguno de los casos a el fisco de Nueva York, porque no marcaba diferencia, ni al fisco federal, el mentir con ánimo de obtener un préstamo a sabiendas de que el valor que marcaba era alto, pues ella consideró que era un delito y el juez también. El siguiente... A mí, disculpe ahí, desde mi ignorancia, lo que me llamó la atención es eso que usted dice, de que el banco no reclamaba. Los que compraron las propiedades tampoco se sintieron defraudados, no reclamaban. O sea, lo compraron las propiedades con el crédito que le dieron a Trump. Ajá. Entonces, y luego, a la larga, las propiedades terminaron teniendo un valor mayor incluso que el que él declaró, es lo que tengo entendido. Casi todo es el más extraño, ¿no? Parecía algunos sospecharon que estaban tratando de desfinanciarlo, ¿no? De dejarlo sin dinero. Bueno, yo no sé, pero el de agresión sexual y difamación por la señora Carroll tampoco va mal, ¿eh? Yo sé que hoy día esto es muy delicado, es misógino hablar, pero si uno ve los antecedentes de la señora Carroll, de lo que se ha hablado muy poco, la señora Carroll es una señora que tiene, yo creo que Trump nació en el 46, la señora Carroll nació en el 43. Cuando estamos hablando de este problema sexual sucedido en los almacenes Bedford Goodman, ella es en los 90, o sea, ya tener 50 años, 50 y algo, y él pues 47, 49, 50. Eso pasan muchísimos años, pasan más de 30 años, hasta que eso viene y justo coincide con cuando se inicia la campaña de Trump, que es noviembre 24 del 22. Ahí él es elegido para la campaña, a las primarias en el 2024, es cuando, me parece que es noviembre. O sea, no ¿qué fecha es cuando vienen las primarias? Bueno, noviembre siempre es ya la elección, pero es noviembre del 2023. Claro, un año antes más o menos, okay. Empieza el Bueno, proceso. pues justo este juicio empieza noviembre del 2024, o sea, para que no pueda llegar. Y ese juicio, la señora Carroll, insisto, que ha obtenido vamos a decir, un veredicto favorable
de 5 millones o de cuántos millones son, de 5 millones y que posteriormente, como le prohíbe el juez a él hablar y decir que eso está bien o está mal, es decir, el derecho de la enmienda, creo que es la quinta, para poder hablar, se lo quitan y le dicen no puedes hablar ni puedes decir nada, entonces le pone otros 83 millones, me parece que 60 de multa, 60 de veredicto, más otros tantos de multa total, que tiene que depositar una fianza por 91,6 millones, 5 de la agresión sexual y 76 millones que viene por haber hablado. O sea, una cosa total, 83 millones, una cosa tremenda. Pero yo a los antecedentes, solamente como informativo, que es la obligación de uno, de la señora Carroll, ella estuvo durante 20 años siendo una de las principales escritoras y columnista, y tuvo una de las columnas por más largo tiempo en la revista Elle de Nueva York. Ella escribió para el Saturday Night Live. Ajá. Ella fue cheerleader del estado de Indiana, la reina de cheerleaders. Luego fue al concurso a nivel nacional, fue la reina de cheerleaders a nivel nacional. Ha estado casada 2 veces, de la segunda se ha divorciado, actualmente vive sola. Y es evidente que bueno... ¿Cómo se puede producir ese evento entre una señora de 50 y tantos años y él? No deja de ser una cosa curiosa, que coincida, porque además en el libro que ella escribe, que se llama algo así como... The Atlantic. Ella escribe un libro que se llama The Atlantic, que son perfiles de mujeres, estoy leyendo aquí, no, hay otro, que habían acusado a Trump de agresión sexual. Pero hay otro libro que hace referencia a los hombres, cómo manejar, cómo no vivir de los hombres, pero poderlos manejar. Sí, claro. Sí, que ese es el libro clave. Ese libro. Ella escribe ese libro y en ese libro dice que ya... ¿Para qué necesitamos a los hombres? ¿Para qué necesitamos a los hombres? Y ella de eso hace una bandera, que también viene a cuento. ¿Para qué necesitamos a los hombres? Escribió para Playboy también. También escribió para Playboy. Que tiene a veces muy buenos artículos. Por pues bueno, no sé si salió, pero escribió. Además de eso, de escribir para Playboy y todo lo demás, da la coincidencia, que también es muy bonito, de que ella estuvo... en su libro, en ese libro, ella acusa a 2 personas. Al que era presidente de la CBS en aquel momento, o sea, de la cadena de televisión donde ella tenía el show, porque ella luego tuvo un show que se llamaba Las Mañanas con Carroll o Jay-Z, no sé, algo parecido. Cuando ella estuvo haciendo ese show, también dice que el presidente de CBS la agredió sexualmente de la misma manera que Trump. Es decir, no era un acto sexual completo, sino parcial, y que no era... En fin, no vamos a dar los datos porque lo pueden leer. Pero la realidad es que cuando sucede eso, también queda en el vacío, cuando es la misma época, dice que es la misma época la de Trump que la de este señor. Y curiosamente... el caso de ese señor, que fue en aquel momento era tan importante como Trump, o sea, es decir, ser el presidente de CBS, caramba, eso sí está tremendo, ¿no? Eso nunca ha pasado nada, que yo conozca. O sea, eso pasó desapercibido. El único que se siguió es el de Trump, posiblemente porque hubo alguien dispuesto a financiarlo. ¿Ok? Después viene el caso de los documentos clasificados. Ese caso, evidentemente, está en apelación, irá a la Corte Superior y, si es necesario, llegará a la Corte Suprema, y yo personalmente tengo muchas dudas de que eso pueda acabar prosperando. En el caso de los documentos clasificados, que tienen que nombrar un fiscal especial que se llama Jack Smith, que lleva ese caso y también lleva el caso del intento de permanecer en el poder. Este fiscal, que lo nombraron especialmente solo para perseguir a Trump, este era un fiscal especializado, dice, ¿cuál es su oficio? Perseguir a Trump, perseguir a Donald Trump. Este no solamente no quedó contento con lo que hizo durante todo ese procedimiento contra Trump, sino que en el momento en el cual la Corte Suprema dijo que dejaba todo en hold y que había que esperar a que se resolviera el resultado de las elecciones para tomar una determinación, él volvió a ir a presentar un procedimiento diciendo que eso no estaba correcto, porque en la orden de la Corte Suprema había unos agujeros que él creía que no cubrían ciertos actos que había hecho Trump. Ese señor ha presentado hoy su dimisión. En mi opinión, no lo puedo entender, porque un fiscal de ese nivel que le ponen porque supuestamente es una estrella y tiene que perseguir a Trump hasta el último momento, dimite de su cargo, sale, deja la fiscalía, posiblemente deje de trabajar para el gobierno, y yo personalmente lo considero un acto de cobardía, ¿no? Porque si tuviste el valor de hacer eso, debes afrontar como él exige. O sea, si un fiscal exige al que acusa
de dar la cara y ser responsable con lo que ha sucedido, él también debería ser responsable con lo que ha hecho. O le mandó a alguien a hacerlo, alguien le obligó a hacerlo, no, debería ser responsable. Sin embargo, él ha dejado el campo de batalla y ha huido. A mí me parece un caso bastante extraño. ¿Me permite ir a un corte? Porque me gustaría... Tenemos que hacer dinero, vamos a hacerlo. Sí. ¿Los dos? El caso de Stormy Daniels cuando regresemos. Pero antes, bueno, en Miami Lakes Medical Center tiene un consejo. Muy bien, continuamos hablando con el señor Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión. En vez del camino de Santiago, ¿no? El camino de Washington, D.C. Sí, tiene más está empedrado de juicios. Empedrado de juicios y es un vía crucis bien doloroso, monetariamente increíble, moralmente no sé cómo aguanta. Bueno, ya hemos hecho un pequeño resumen. El siguiente es el que Jack Smith ha recomendado que ya no siga, que es el problema de intento de permanecer en el poder. Y digamos que ahí en este resumen que hemos hecho se comprende lo que es exactamente el vía crucis de tipo judicial. Toca a Stormy Daniels, le exhiben públicamente con el tema de haber estado con una señorita, una prostituta, que está exhibida permanentemente en las redes sociales en videos que cualquiera, hasta un niño, puede acceder porque no hay censura. Está la señora Jack Carroll, que yo me imagino que en la Corte Suprema lo van a acabar desestimando porque es casi imposible que esa señora, con esa experiencia, esos conocimientos y todo lo demás, no siendo un grupo parcial que querían que no llegara al poder, lo veo complicado, pero bueno, lo decidirán. Pero al margen, yo creo que tampoco va a proceder ya desde el problema de la elección para ningún lado. En general, queda también que el juez Marchand resuelva qué hace en este caso, que ha dicho que lo deja en hold y que lo va a resolver. Habrá que resolver qué se hace esos dos que había que apelar a la Corte Suprema por el problema de las dos fianzas. Yo me imagino que también de una manera u otra van a acabar desapareciendo, pero el final de la historia es que él ha tenido durante 2 años que sortear ese vía crucis que conlleva unas fianzas, ya he repetido, de más de 300 millones y más de 70 de abogados. Si consigues pasar todo eso en el manual para llegar a ser presidente, tú dices, he conseguido sobrevivir a todos los casos judiciales. He conseguido sobrevivir a los casos judiciales por las elecciones, por agresión sexual, por violación de las leyes electorales, sacando dinero, por tener documentos secretos en la casa. Consigue sobrevivir a todo eso. Y una vez que consigue sobrevivir a todo eso, el manual dice, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, bueno, no pudo acabarse con él a través de sistemas legales judiciales o alegales judiciales, entonces viene el intento de asesinato. Viene el primer intento de asesinato, no lo estoy mezclando con que tenga relación con los juicios. Puede ser un loco que salga por la vía, puede ser lo que sea. Pero siempre para que te agredan, te precede un proceso de degradación de tu figura. O sea, que haya gente que crea que es válido, si tú eres un delincuente, una mala persona, un peligro, pues es válido matarte, pero ¿no? al final es válido porque de lo que se trata es de que no llegue a presidente. En la mente de esos locos, pero ¿no? Lo que se trata es de que no llegue a presidente. O sea, hay un motivo. Si no eres candidato a presidente, no vas a tener un magnicidio. Pues será un intento de asesinato a una persona normal. Lo que no habrá es unos agentes del FBI, el Servicio de Seguridad Secreto, que le proteja. Aquí lo asombroso de esa historia es que a 200 metros en un techo hay un señor colocado con una arma, un rifle de alta precisión para volarle la cabeza. Y no se la vuela de milagro, sencillamente porque la gira y le da aquí. Pero yo no sé, pero los drones no sé dónde están. O sea, es decir, ¿por qué no llevan drones? Que hasta ahora mismo, hasta en Valencia, ahora mismo los drones son los que descubren dónde hay cadáveres. Los drones tienen un sensor para detectar cuerpos que si hubieran tenido 2 o 3 drones volando por encima, hubieran detectado automáticamente que había una persona allí con un arma. Absolutamente, pero no sucedió. Ese fue el primero y sobrevivió a él. Pero no se quedó quieto, es necio el hombre. Dijo, yo voy a seguir, mi manual dice que no se puede parar por esto. Y entonces viene el intento de asesinarlo en un propio campo de golf de él.
y acaba resultando que también hay un señor apostado que llega hasta allí dentro de una furgoneta y baja un arma de alta precisión, se acomoda y está dispuesto a que pase cerca para dispararle. Curioso, porque ahí sí sigue sin haber dron, ya había habido el primero. Y siguen sin ponerle drones, y siguen sin ponerle suficiente para hacer el circuito de seguridad, y siguen sin protegerlo de la manera adecuada. ¿Por qué? Yo lo desconozco. Lo que sé es que a pesar de todo eso, hay un policía bueno, el policía bueno de la película, el agente del FBI, que descubre a esta persona y gracias a él no se llega a cometer el atentado. Luego ha habido distintos casos por ahí que dicen que podía haber la posibilidad que los iraníes, que no sé qué. Ya no conocemos la verdad de lo que hay detrás. Yo sí puedo decir aquí que yo estuve con el presidente Bush hijo y con el presidente Clinton, y el presidente Bush dijo públicamente: yo voy a ser recordado por el 11S, pero les digo a ustedes que por ese caso yo paré 30. Se lo digo aquí en confidencialidad y yo también se lo digo en confidencialidad. Eso, yo estaba sentado en una silla a 3 metros de él. Posteriormente estuve en una mesa sentado con él y él me confirmó lo mismo que había dicho y yo había entendido. Por lo tanto, desconocemos si se han parado unos casos y han existido otros. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el manual dice que después de sobrevivir a los procesos judiciales, tienes que sobrevivir a los intentos de asesinato, que eso ya es más complicado, porque en la historia de Estados Unidos, ¿cuántos magnicidios ha habido? El último fue el de Kennedy, el siguiente fue un atentado a Reagan, y antes de eso ya tienes que ir hasta ¿quién? ¿Hasta qué época? Bueno, en McKinley lo asesinan, a Teddy Roosevelt también le hacen un atentado, a Franklin Delano Roosevelt, a principios del siglo XX. Okay. O sea, ¿cuántos años hace que no había nada? Más de 100 años, exceptuando Kennedy y Reagan. No ha habido más que esos dos casos. Y a él le toca por partida doble y no sabemos si triple o cuádruple. En fin, es mucha casualidad. Si eso coincide con todos los juicios que le persiguen, es más casualidad. Pero supongamos que el manual dice: yo tengo que seguir, porque yo ya sabía que primero venían los juicios, lo tenía que aceptar. Luego había el peligro de que alguien intentara asesinarme, lo tengo que superar. Y una vez superado la línea 1 y la línea 2 del manual, viene la línea 3. Y la línea 3 es su propio partido, que tampoco era precisamente el que querían, ¿verdad? No está claro si lo querían o no, porque Trump es del Partido Republicano si él es el Partido Republicano. Si él no es el Partido Republicano, ya no están del Partido Republicano. Es decir... O sea que los viejos líderes del partido, digamos, la familia más importante era sin duda la familia Bush. Había Jed, que era un gran amigo aquí del exilio y que todos conocimos, habla perfectamente español. Fue su contrincante en las primarias, aquella famosa, hubo 17 candidatos, y lo dejó en ridículo con aquella frase: sí, anímate, como te dijeron. Sí. Y yo creo que ahí hubo una separación de la élite del partido que no le apoyó. Él le ganó ese pulso a la élite del partido. Él ganó ese pulso a la élite del partido y se convirtió en el partido. Entonces también tuvo que pasar ese capítulo que lleva a que actualmente él sea la persona que designa de manera directa a cada uno de los candidatos y de manera definida, y no quiere que se le cuele de nuevo los problemas que ha tenido en el pasado. Desde su punto de vista, yo no soy él para juzgar lo que él hace ni para opinar sobre eso, pero digo desde su punto de vista. Entonces, si consigues sobrepasar el inconveniente de tu propio partido y finalmente todos están de acuerdo después de hacer unas primarias, porque hay unas primarias, ¿cuánta gente participa en esas primarias? Ahí participaron 17 o 18 con él. ¿Cuántos quedaron, digamos, en la última? Quedó la Nikki Haley, quedó... sí, pero él ahí no participa en los debates. Okay. Gana sin ir a los debates. No, él tuvo un debate anterior donde estaba el de la industria farmacéutica, que lo acaba de nombrar con ¿Es en el 16? En el 16. Bueno, no es rencoroso. Yo no me acordaba que eso había sido en el 16. Pero, de nuevo, él tiene que imponerse a los supuestos candidatos que querían estar también presentes y ser competencia dentro del Partido Republicano para ser nominados. Bien, pasas esa etapa también y entonces tienes que ir a Washington. Él nunca ha sido un hombre de Washington. Él siempre ha sido un hombre de Nueva York o de Mar-a-Lago en Palm Beach. Ha estado en Washington de manera para haber sido presidente y no los 4 años. Entonces te tienes que enfrentar al Washington de verdad, al Washington del poder.
te tienes que enfrentar no solamente a las fuerzas de Homeland, te tienes que enfrentar a lo que es más importante, a la maquinaria del Partido Demócrata. Porque la maquinaria del Partido Republicano, ya lo estás diciendo tú, estaba fraccionada, dividida, o sea, él tiene que hacerse el Partido Republicano y de ahí tirar. Entonces, ¿el Partido Demócrata de qué se compone? Se compone de Ginger Georges y Fred Astaire, que es ni más ni menos que... Dos grandes bailarines. Dos grandes bailarines, que es el señor que se llama Bill Clinton y una señora que se llama Hillary. Uno fue presidente, brillante, gran orador, yo creo que fue un magnífico presidente, la preparó ella para serlo, había un pacto entre ellos. Ella estuvo a punto de conseguirlo, lo hubiera conseguido posiblemente contra Trump si no hubiera sido porque Obama fue a Cuba. Y ya alguna vez me pregunto, ¿por qué fue Obama a Cuba si no tenía ninguna necesidad, ¿no? Y el senador Bob Menéndez me lo explicó muy bien, diciendo que lo hizo a propósito para que Hillary no llegara, posiblemente, porque posiblemente él quería que la que llegara, la primera mujer presidenta de este país, fuera Michelle. Entonces, ahí se establece la relación Ginger Rogers con Beyoncé y Jay-Z, que son Obama y Michelle. Es decir, unos que vienen para sustituir a los otros, unos que tratan de tener continuidad con Hillary en los otros. Entonces, primero fue Clinton, luego fue Obama, luego se volteaba y tratábamos de que fuera Michelle, que fuera Hillary. Hillary había competido contra Obama, parecía que iba a ser la candidata. Obama descubrió las redes sociales, fue el primer presidente, pasó por arriba de Hillary, pero le dio la Secretaría de Estado, si mal no recuerdo. Y ahí estuvo en el puesto que le acaban de dar al señor Marco Rubio. Entonces ahí estuvo manejando eso. Y ahora venía la etapa de candidato, ponen a Biden. Biden sale candidato en estas elecciones que discute ampliamente el señor Trump. Y unido a eso viene una vicepresidenta. La vicepresidenta, la Kamala Harris, aparece ahí. Yo no tengo muy claro de dónde sale, pero en fin, siempre se ha dicho, yo he entendido que provenía un poco de los grupos de Bernie Sanders, pero Bernie Sanders ha sido elegido una pieza fundamental del Partido Demócrata de la parte más izquierdista, ha sido reelegido senador, tiene 83 años, 84 y va a salir con 88. Entonces, él tiene que vencer a ese grupo completo, que es la maquinaria política más poderosa de Washington, y consigue vencerla. Una cosa bastante alucinante, porque ahí estaba concentrado el poder, de ahí viene la mecánica de los jueces, la mecánica de estos. Mucha gente dice que al final a Obama le gustaba que estuviera Biden, que había sido su vicepresidente, porque él indirectamente podía tener más opiniones, más control, aparecer más. Por eso incluso posiblemente querían que volviera a ser candidato a presidente, porque a lo mejor había que hacer una sustitución por el camino, a ver qué es lo que había que hacer. Entonces, ahí te tienes que enfrentar al Partido Demócrata y también consigue sobreponerse al Partido Demócrata. Entonces ya tenemos juicios, intentos de asesinato, imponerse al Partido Republicano, imponerse al Partido Demócrata, y después que pasas todos esos puntos y lo consigues, te quedan dos puntos importantes en el manual. Uno es convencer a tu familia. Porque yo me imagino que su familia le diría, ¿y tú para qué sigues? ¿Y tú para qué haces esto? ¿Y para qué tienes que seguir? Vamos a hacer algo. Cuando regresemos de la pausa, sí, entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Ahí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué seguir contracorriente? Regresamos en esta conversación con Carlos Vasallo. Recuerden que tenemos una edición extendida hasta las 10 de la noche y después vamos a entrar en lo de Marco Rubio. Tenemos aquí a dos invitados importantísimos. Muy bien. Hablando de este calvario de Trump, que tienen que reconocer incluso sus enemigos, ¿no? Que creerán que con razón, pero lo ha surcado esos mares, ¿no? ¿Vale la pena? Ahora, bueno, dirá, ganó, lo sabemos. ¿Cuál es la lección de todo esto? Pero vamos a acabar el recorrido final. El recorrido final es, viene la familia y le dice, ¿para qué sigues? Ha habido un momento que Ivanka y el marido se habían alejado aparentemente, después del atentado regresan, pero no están aparentando tener ninguna posición. Ha nombrado al otro hijo, a Bob, como el candidato, como si pasara algo, el sucesor, etc. Acaba de nombrar aparentemente a Lara Trump
a la mujer, la acaba de nombrar como senadora en sustitución de Marco Rubio. La nombra el gobernador DeSantis. Okay. La nombra el gobernador DeSantis a expensas del señor Trump, que dice que quiere que vaya a Lara Trump, que es la mujer de su hijo, aunque ya ella tuviera méritos. De Eric, para que tuviera mérito para hacerlo. Y entonces, si sobrepasas todas esas etapas, te tienes que enfrentar a la familia, entonces la familia te cuestiona por qué lo tienes que hacer, se sobrepone a todo eso, en la familia va incluido, me imagino que Melania Trump con todos los problemas que han tenido, y una vez que todo eso ha pasado, tú has conseguido hacer la parte más importante, que es conseguir llegar a las elecciones. Y ahí te falta un pequeño detalle, y es que te voten. Pequeño detalle. Que la gente vote por ti. Eso es. Y entonces resulta que vas a las encuestas y no le daban ganador. Y yo pregunto, Carlos Díaz Rosillo es un genio. 3 semanas antes dijo casi con exactitud el número de colegios electorales que iba a tener. Y el Wall Street Journal, el Washington, CNN, todos los demás son tontos, no lo sabían. Había varios tipos de encuestas y utilizaron las que creyeron convenientes. Hay encuestas siempre de una compañía, de otra, y tú decides utilizar las encuestas que te conviene. Yo no lo entiendo, porque si eso es así, es un fracaso tan grande para un periódico como los líderes en el periodismo de este país, los ideólogos del Partido Demócrata y de la Liberación, que es el New York Times, que no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que exista ese margen de error tan grande en gente tan preparada? ¿Cómo puede existir ese margen de error en CNN? ¿Cómo puede existir ese margen de error en el Washington Post? Y así con tantos periódicos de tendencia democrática liberal que apoyaban a Kamala. No lo puedo entender. Entonces tienes que ir también contra esa marea que te viene a través de las distintas encuestas que no te están dando ganador. Y tú tienes que seguir y no perder el ánimo, e ir a 2 y 3 meetings durante todos esos días y sacarlo adelante. Y si pasas toda esa marea, entonces consigues llegar al día de las elecciones y el manual se completa cuando cuentan y ganas. Y obtienes el triunfo más grande del Partido Republicano en mucho tiempo en número de votos, y porque pasa a controlar el Senado, pasa a controlar el Congreso, que hoy ya han confirmado que ya pasó de los 218. ¿Cuántos tiene ahora mismo? Bueno, no sé, porque yo lo dejé en 216. 218 era una previsión de CNN, pero New York Times todavía lo tenía en 216, pero sí lo va a ganar. El tema es la pregunta. Tiene 3 que están en el 90% y va adelante. Claro, el tema es que está sacando gente del Congreso. ¿Para qué lo hacemos? Es que está sacando gente del Congreso para nombrarlos en el Ejecutivo. Y tendrían que ir 217, ¿no? Tendrían que ir a elecciones. Bueno, está en 217 y le faltan 3. Le falta uno, pero hay 3 que tienen que hacerlo. O sea, es decir, lo que se calcula es que va a estar por una mayoría, también lo dijo ayer Díaz Rosillo, entre 3 y 4 de diferencia, y es donde viene el problema que tú planteas. Pero plantearse ese problema como periodista, tú haces muy bien en cuestionarlo, pero no es el problema de Trump en este momento. El problema de Trump es acabar de formar su gabinete, es tener el control para poder hacer leyes sobre la Cámara de Representantes y el Senado, y es tener un magnífico presidente en todos los puestos que pueda. Curiosamente esta vez, y esto es curioso, porque la vez pasada, si yo mal no recuerdo, hubo ciertas posiciones que las rellenó con headhunters. Puso un headhunter para decirle al presidente de la Esther, del Western, de la Golf y de no sé qué, son los candidatos adecuados para esto, para esto y para esto. Esta vez no ha oído esas voces. Esta vez es un político mucho más experimentado y está agarrando pesos pesados en su puesto. Es duro para él, porque tenemos que recordar, Cao, cuánta gente de la que estuvo con él le traicionó o habló mal. O sea, el general Kelly, imagínate, su mano derecha, el chief of staff de la Casa Blanca. Bueno, el mismo vicepresidente Pence dice que no estaba cualificado para ser presidente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos sacar una lista de gentes que estaban al servicio de él y que luego hablaron muy mal. Es más, hay un video, ese famoso video de Kamala. ¿Dónde está el video de Kamala de promoción donde habla de eso? ¿Lo pueden poner? Porque está bien claro ahí todo lo que dice la gente que hablaba mal sobre él, ¿no? Vamos a ir a una pausa en lo que buscan ese video. Y yo sigo con la pregunta, ¿no?
¿Cuál es la lección humana de esto, no? Pero yo no he acabado el manual. En cuanto acabemos el manual pasamos a eso. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Conclusión. Conclusión, el manual dice que si quieres ser presidente como Trump de Estados Unidos en un futuro y ahora eres un niño preparándote para ese momento, primero tienes que hacerte muy rico, tremendamente rico, porque para competir con todas las fuerzas del noroeste necesitas tener mucho dinero. Segundo, tienes que tener evidentemente mucho talento, porque si no es imposible. Tercero, ser una fuerza de la naturaleza. Yo me quedo asombrado que este señor, con la edad que tiene, sea capaz de hacer las giras que hace, por muy cómodo que vaya en el avión, y seguir, y seguir, y seguir, ir a un mitin, ir a otro, atender, o sea, asombroso. Y al final está, ¿por qué vuelve? ¿Qué le mueve a esto? ¿Por qué decide regresar? ¿Porque no sabe perder? Eso es una solución demasiado vaga, ¿no? O sea, no tendría sentido. Porque cree que ganó la vez pasada y por lo tanto su orgullo y su carácter le impiden dejar un trabajo a medias. Porque cree que la vez pasada lo hizo bien pero ahora lo va a poder hacer mucho mejor. Está nombrando, tiene más experiencia y tiene la gente adecuada. Porque se cree el elegido, él piensa que él realmente es el encargado de hacer America Great Again. Porque ¿qué razones puede tener? Tiene dinero. Podía tener una vida cómoda, la va a tener de todas las maneras, pero tranquila. ¿Esto le quitará años de vida o le da años de vida? La adrenalina que genera todo esto que está haciendo le ayuda a vivir más. A lo mejor ese es el caso. Yo, personalmente, en mi caso, yo sin adrenalina tampoco sé vivir. Pero eso garantiza que vas a vivir más y más tiempo. A la edad que él tiene o a la edad que yo tengo, yo soy más joven que él, pero a la edad que tengo, lo más importante es cuánto te queda por delante, porque lo vivido ya lo viviste. Y lo actual es lo actual, lo único que te queda es la esperanza, el saber que por delante vas a poder disfrutar todavía de lo que la vida te traiga. Claro, hay que ayudarla. Entonces, ¿qué le mueve? ¿Por qué lo hace? Entonces, el final del manual es, hay que tener un espíritu competitivo tremendo, hay que traer una trayectoria de vida que te permita entender que tú ya hiciste lo que tenías que hacer en el mundo de los negocios y que pueden ir solos y que sin embargo creas que no hay nadie como tú para manejar este país. Él debe pensar, bueno, estoy seguro que lo cree, que no hay nadie en el mundo que pueda manejar este país mejor que él. Pero no este mundo, no este mundo. Él está convencido que él es el mundo mundial. O sea, es decir, no nos olvidemos, como decía Carlos Díaz Rosillo el otro día, 40% del tiempo de un presidente se dedica a Estados Unidos, 60% fuera. No nos olvidemos. O sea, esto es un ejemplo de tenacidad, de sacrificio, de esfuerzo. Yo no tengo que decir aquí si es mi ídolo o no, porque yo no soy un votante americano. Lo que sí tengo que decir es que una persona como él tiene mi respeto. Es Rocky. Es Rocky. Le dan y se repone y sigue y sigue y sigue y al final lo consigue. ¿Cuántos debates ha hecho? Ni se sabe. O sea, hizo debates 3 con Hillary, me parece, 2 debates. Bueno, todos los de las primarias. Todas las primarias, sí, pero para presidencial lleva 7, esta vez ha hecho 2. O sea, la vez pasada hizo otros 2, la primera vez hizo 3. O sea, nadie, ningún ser humano vivo ha hecho 7 debates presidenciales. Anteriores, con todos los que ha hecho en las primarias, lleva más de 17 o de 20. Es decir, ¿qué le mueve? Solamente tiene que ser una fuerza interior especial que le hace pensar que las cosas no serían lo mismo sin él y que deben de mejorar y que realmente él piensa que puede acabar con la guerra de Ucrania. Yo creo que algunos de los drones que están en Ucrania, que han mandado tantísimos, hubieran estado muy bien protegiéndole para que no le pudieran hacer esos atentados. Pero la realidad es, ¿qué le lleva? No lo sé. Pero es una fuerza de la naturaleza y yo debo decir que quería hacer este programa porque me quedo asombrado que tenga esa fuerza y te debo decir que en este canal, yo personalmente, y no quiero ahora personalizar, tengo muchísimos problemas con cosas legales que no quiero decir que fueran porque este canal tiene una orientación, pero sí te lo digo.
el retratarnos en una posición política en el sur de Florida y ahora a través nacional, como llegamos a todos los sitios, ha tenido una gran penalidad para mí y para el canal, porque legalmente, hasta legalmente, hemos tenido unas experiencias muy malas que posiblemente de no haber tenido esta orientación hubiera sido bastante más fácil. ¿Por qué sigue usted? ¿Por qué sigo yo? Bueno, yo no sigo por el ejemplo de Trump, quiero que quede claro, pero que tiene mi admiración sin ningún tipo de duda. Yo sigo porque yo recuerdo siempre el día que este canal se acabó un juicio y lo perdió el que era nuestro socio, el señor Omar Romay, contra el que debo aclarar que yo no tengo nada y que incluso me parece una persona de bien. Se equivocó totalmente en lo que pasó aquí y yo se lo dije muchas veces, yo no tengo absolutamente nada contra el señor Omar Romay. Y goza de mi respeto y él fue el que inventó este canal y lo sacó adelante por muchos años. También debo aclarar que yo ya voy por camino de 10, es decir, él estuvo posiblemente 15, creo que cumplimos 25 y yo ya voy camino de 10. Y no sé si batiré su récord, espero que las circunstancias, la fuerza física, el trabajo y el dinero y los procesos legales me permitan llegar hasta ahí. Porque no he hecho más que enfrentar con procesos legales inmerecidos, injustificables y que he tenido que bregar con ellos y seguir cuando los propios abogados me decían lo mismo, tira la toalla, déjalo, yo he dicho no. Yo me acuerdo que la juez Gordon, que fue la jueza que dio la sentencia final, yo la vi posteriormente, yo no la había conocido durante el juicio ni antes, en una recaudación de fondos que había y fui con los abogados. Y yo ni sabía que era la misma jueza y llegué allí y la vi, entonces me saludó y me dijo, señor Vasallo, ¿cómo va con el canal? Y yo le dije, bien, bien, aquí haciendo la lucha, se pierde mucho dinero, pero espero un día que ya no se pierda. Estoy pendiente de que haya la subasta y una serie de cosas, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y ella me dijo, yo solo le pido un favor. Yo no soy quien le ayudó a tener el canal, fue el jurado. El jurado fue quien le concedió a usted el canal, se lo concedió al grupo y usted hizo el arreglo con Romay y ha quedado usted ahí de presidente. Solo le voy a pedir un favor. Mientras usted tenga energía, fuerza y dinero, no deje que se desaparezca. Mi padre y mi madre solo viven para ver ese canal. Mi familia, aquí en Miami Lakes, vive, gracias a América TV, tienen unas tardes agradables y una vida más placentera. Y yo le dije, a mí me gustan mucho las cosas de la mafia y las cosas de compromisos mano a mano, porque siempre he pensado que los hombres basta con que se den la mano, y yo le dije, jueza, deme usted la mano, que yo le prometo que mientras tenga energía no voy a dejar que esto desaparezca. ¿Hoy todavía? Más que nunca. Bueno, pues nada, muchas gracias primero por el recorrido, ¿no? Y por la conclusión.